Bienvenidos a este video en el cual vamos a hablar acerca de los transistores BJT. Mi nombre es Ricardo Antonio Aragón Gutiérrez y soy estudiante de la licenciatura en Informática Educativa de la Universidad de El Salvador. El transistor son pequeños componentes electrónicos con dos funciones principales. Pueden actuar como interruptor para controlar circuitos y también pueden amplificar señales. Los transistores pequeños de baja potencia están recubiertos de una carcasa de resina para ayudar a proteger las piezas internas, pero los transistores de mayor potencia tendrán una carcasa parcialmente metálica que se utilizará para ayudar a eliminar el calor generado, ya que esto dañará los componentes. Por lo general, estos transistores de carcasa metálica están unidos a un disipador de calor que ayuda a eliminar el calor no deseado, como por ejemplo dentro de una fuente de alimentación de corriente directa. Los transistores de potencia son dispositivos electrónicos semiconductores con algunas características especiales. A diferencia de los transistores usados en circuitos electrónicos, los de baja potencia y los transistores de potencia se pueden clasificar de manera general en tres categorías: los transistores bipolares de unión BJT, los transistores de efecto de cambio de metal óxido semiconductor, los MOSFET, y los transistores bipolares de compuestos alistados, los IGBT, así como otro tipo de transistores como los transistores de inducción estática SIT y los transistores Colmos. Según Volstad, Robert L. 2004 en su página 48 dice que los semiconductores son un grupo específico de elementos que representan características ubicadas entre la de los aislantes y la de los conductores. En este video únicamente nos vamos a centrar en hablar del transistor BJT. Los transistores bipolares de unión o BJT se dividen en dos grupos: los transistores tipo NPN y los transistores tipos PNP. En ambos casos se trata de dispositivos formados por dos uniones y que tienen tres terminales llamadas colector, base y emisor. Estos dispositivos nos permiten controlar el paso de corriente o disminuir el voltaje a través de sus terminales. En cuanto a los transistores NPN, la capa tipo P es más delgada a comparación de la capa tipo N. Estos transistores dejan pasar la corriente desde el colector al emisor, siempre y cuando una corriente positiva se conecta por la base del transistor. Recordemos que normalmente tendemos a usar el sentido convencional de la corriente. En su símbolo, la flecha se encuentra apuntando hacia afuera, a diferencia del transistor PNP, que la dirección de la flecha en su símbolo apunta hacia adentro. En el transistor PNP la base es negativa. Si tenemos un transistor, ya sea de potencia o no, es necesario saber la configuración y distribución de sus terminales o pines. Es por ello que para saber cuál es el terminal colector, base y emisor, lo podemos determinar de varias formas, pero vamos a ver una forma muy utilizada hoy en día. Aquí tenemos un transistor de la serie BD137. Entonces, una forma de saber el tipo y distribución de sus terminales es buscando el internet, usando un navegador. En este caso yo utilizaré el navegador de Google. Digitamos el tipo de transistor y aquí obtendremos, por ejemplo, las imágenes donde se nos mostrará el transistor y la distribución de sus terminales. Tenemos que el 1 es el emisor, el 2 el colector y el 3 es la base. Pero si deseamos saber sus características técnicas, buscamos su datasheet o hoja de datos. En este caso
tenemos acá que las equivalencias serían la BD135 y la BD139. También nos indica el voltaje o corriente máxima a los que puede llegar a trabajar, y tenemos las aplicaciones del transistor. También podemos ver el tipo de encapsulado que tiene este transistor y muchas cosas más. Entonces, de esa forma ya sabemos que este transistor es del tipo NPN y que el terminal 1 es el emisor, el terminal 2 es el colector y el terminal 3 es la base. Un transistor BJT puede encontrarse en 3 estados, los cuales son en corte, en activa o en saturación. Analicemos un ejemplo. Supongamos que tenemos un transistor ideal del de perilla o manija que sirva para regular el flujo de agua. La región de saturación se da cuando, por más que se aumente la corriente por la base, la corriente del colector ya no varía y se quedará en un valor máximo, mientras que la corriente activa es cuando la corriente está circulando pero puede llegar a aumentar, y la corriente en corte es cuando no hay paso de agua. Según Volstagg, Robert L. y Nayelsky Luis 2004 en su página 159, dice que el diodo semiconductor se comporta como un interruptor mecánico en el sentido de que puede controlar el flujo de corriente entre sus dos terminales, como lo vemos acá en este ejemplo. Entonces, de esto podemos deducir lo siguiente: si deseamos un transistor para usarlo como un interruptor automático, entonces se puede trabajar en la región de corte y en la región de saturación, mientras que si deseamos usar un transistor como amplificador, se puede trabajar en la región activa. Podemos evaluar otra gráfica clásica del transistor de corriente versus voltaje, en lo cual indica que la región activa del transistor inicia cuando la diferencia de voltaje entre la base y el emisor debe ser mayor a 5 voltios y que el voltaje de saturación entre el colector y emisor es un poco más de 0, es decir, no llega a 0, ya que hay una pequeña caída de voltaje entre esos terminales del transistor, muy similar a los diodos, como nos dice Volstagg, Robert y Nayelsky Luis en la 2009 en la página 299. Una conexión muy popular de dos transistores de unión bipolar que opera como un transistor es el super beta, es la conexión Darlington. Entonces, si deseamos tener una mayor amplificación de corriente, se puede recurrir a la conexión Darlington, ya que este tipo de configuración nos permite aumentar la ganancia de manera significativa. Un transistor se puede usar en distintas configuraciones y las más comunes son la de emisor común, base común y colector común. Un ejemplo práctico para conocer el uso de los transistores sería la de un circuito para controlar la iluminación de una serie de LEDs. Se puede hacer directamente con un potenciómetro o usando un transistor adicional. ¿Cuál sería la mejor opción? Al usar solo un potenciómetro, sí podemos controlar la iluminación de los LED, pero de forma ineficiente, lo cual no es recomendable. Y si usamos un transistor y un potenciómetro, este sí nos permite hacer un mejor control de la iluminación de los LED. Si deseamos controlar también un pequeño motor, ¿cuál sería el mejor circuito? Cuando somos inexpertos podemos pensar que controlar un pequeño motor con un potenciómetro es más que suficiente, pero no es así. El problema de la potencia por lo general sería que el potenciómetro soporta hasta 1 watts como máximo, y si se supera este valor el potenciómetro tiende a calentarse y posteriormente a fundirse o quemarse. Es por ello que es mejor usar un transistor adicional, y de esta forma podemos aumentar la potencia de trabajo al girar el potenciómetro, y esto nos permitirá aumentar la potencia en el transistor y así poder hacer que el motor gire rápidamente. Aquí tenemos algunos tipos de encapsulados de transistores. Por lo general, los dos primeros se usan para circuitos de control de baja potencia y los dos últimos se usan para circuitos de mayor potencia.
como reguladores de tensión en fuentes de alimentación. Estos transistores de potencia se recomiendan usar un disipador de calor y así evitar que estos se malogren. Muchas gracias por su atención.